Vamos juntos a estudiar la lección del llamamiento de Leví. Esta sección se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Y este llamamiento es muy similar al llamado que hizo Jesús a sus primeros 4 discípulos. Estos fueron Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estaban en el mar de Galilea, estaban pescando, poniendo las redes, y Jesús los llama y les dice: vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ahora veremos el llamado de Leví. Este Leví, tienes que entender que hay mucha gente que discute si realmente Leví era un discípulo de Jesús o no era un discípulo de Jesús. En los evangelios sinópticos, que son 3, Mateo, Marcos y Lucas, Leví es identificado como Mateo. Y se cree y se entiende que Leví, el publicano, es el mismo Mateo, el publicano, discípulo de Jesús, que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, y él posiblemente utilizó a Marcos para escribir su evangelio. Es una persona que es bastante organizada, conoce muy bien de números, conoce muy bien el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo Jesús lo llama y en qué contexto se desarrolla esta historia. Antes de mirar los detalles, quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 13, y te quiero contar que ahora, en la medida que vamos estudiando, tú vas a notar en las historias siguientes cómo se intensifican las interacciones entre los escribas fariseos y Jesús. Primero, en la historia anterior del paralítico, ellos tenían un pensamiento negativo y no pudieron ver la gracia de Dios manifestada en la vida de este hombre, perdonando sus pecados y sanándolo. Ahora aquí en el llamamiento de Leví van a cuestionar a los discípulos y luego van a entrar en una interacción directa con Jesús, y esa lucha va a intensificarse. Específicamente, ellos hasta conspiran con matar a Jesús, uniéndose a un grupo de los herodianos, como se conocían en aquel tiempo, un grupo de gente que no era muy fácil, eran asesinos, mataban. Y aquí en esta historia del llamamiento de Leví aprenderemos 7 lecciones que Dios nos va a comunicar a través de los versos. El primer versículo, el versículo 13, cuenta la siguiente historia, cuenta el siguiente hecho. Jesús, luego de estar predicando en la casa, volvió a la orilla del mar. Jesús disfrutaba estar a la orilla del mar, y vas a notar que en los evangelios Mateo, Lucas y Marcos, Jesús se encuentra en muchas ocasiones en el mar de Galilea. Jesús disfrutaba de la naturaleza, y una de las cosas que Jesús disfrutaba hacer en la naturaleza, mientras la gente venía a él, era que les enseñaba. Fíjense cómo el enfoque de Jesús de hacer milagros pasa a predicar la palabra, a enseñar el mensaje de salvación. Y justamente mientras él les está enseñando a este grupo de gente que se encontró con Jesús, que se dieron cuenta que Jesús estaba en el mar, aquí en este contexto, Jesús va a hacer una pausa, y el texto dice: al pasar, es como que él iba caminando en el mar, iba enseñando, y al pasar vio a Leví. Leví, también conocido como Mateo, era el hijo de Alfeo, no necesariamente como Jacobo, hijo de Alfeo, sentado, y no debe confundirse, Alfeo, padre de Leví, Leví, Mateo, sentado al banco de recaudación de los impuestos públicos. Y yo quiero detenerme un momento aquí porque es importante entender en el contexto bíblico, porque eso ayuda mucho para recibir el mensaje de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está predicando en el mar, Jesús está en el área de Capernaum, un puerto muy importante en aquel lugar. Estaba ubicado esto en la ruta desde Siria a Egipto, Egipto a Siria, y la gente venía por aquel lugar, y había que pagar, como llaman en Estados Unidos, un toll. Había que pagar un impuesto por las personas que pasaban mercancías, que pasaban por aquel lugar. Y Leví era un publicano, era un recaudador, sentado en un banco, un recaudador de los impuestos públicos. Es decir, que él recaudaba dinero. Él estaba en un lugar donde había mucho movimiento y trabajaba para el Imperio Romano, que era el imperio que dominaba al pueblo judío y lo tenía como esclavos o como súbditos de ellos. Estaban bajo el control del Imperio Romano en ese tiempo. Así que podemos decir que Leví, trabajando como recaudación de fondos para el gobierno, era una persona que tenía recursos, una persona que manejaba cierta cantidad de dinero e influencia. Pero además de que tenía cierta influencia y dinero,
también tenía una mala fama. Los recaudadores de impuestos para el pueblo judío eran extorsionistas, eran personas que habían traicionado la nación porque estaban sirviendo al Imperio Romano y no le estaban sirviendo a ellos. Estos publicanos, recaudadores de impuestos, eran rechazados constantemente por el pueblo. Eran gente que nadie quería estar en contacto con ellos porque se consideraban pecadores, engañadores, extorsionistas, que buscaban otras personas para robar dinero, para almacenar dinero. Y es como dice la Biblia, eran considerados personas que iniciaban secuencias de mal porque amaban al dinero. En el caso de Leví, particularmente, Jesús caminando lo ve sentado en el banco haciendo su trabajo y le dice: sígueme. Fíjense qué corto es el mensaje que Jesús le da a Leví. Y me encanta en la serie de Chosen ponen esta escena como Jesús mirando y como si la mirada de Jesús hubiese penetrado al corazón de Leví Mateo cuando Jesús le dijo: sígueme. Como que ya él estaba, él sabía de Jesús, como que conocía de Jesús. Y me parece interesante que él se levanta del banco donde está sentado y le comenzó a seguir. Justamente la misma respuesta que dio Simón y Andrés y la misma respuesta que dio Jacobo y Juan en el capítulo número 1. En el mismo lugar, en el mar, un llamado muy similar. La diferencia aquí es que para los otros discípulos, posiblemente volver a pescar era muy fácil. Pero para Leví, volver a ser recaudador de impuestos después de abandonar su puesto y seguir a Jesús era una tarea muy difícil. Seguir a Jesús implica un sacrificio. Y ese sacrificio usualmente está relacionado a aquello que albergamos en nuestro corazón. Aquellas cosas que nosotros decimos: yo quiero esto, yo disfruto eso. Es un sacrificio porque hay que abandonar para poder seguir. Hay que morir a lo que yo deseo para hacer lo que Él desea. Hay que dejar morir el yo para que Cristo nazca en nosotros. Y justamente este es el momento en que Leví está diciendo: ya no soy yo el que va a continuar dirigiendo, ya no soy yo el que va a estar recaudando. Yo quiero ahora servir a Cristo Jesús. Él se levanta y le siguió. ¿Qué pasa después de este evento? Hay algunos textos bíblicos que en el versículo número 15 dicen que ellos fueron a la casa de Jesús, pero particularmente para mí, la traducción más correcta es la que está en esta Biblia y la que algunos comentaristas dicen de que ellos no fueron a la casa de Jesús, sino que fueron a la casa de Leví, por la forma en la que la didáctica del original griego se encuentra distribuida. Pero vamos a asumir para el estudio de esta lección, de este momento, que ellos fueron a la casa de Leví. El texto dice que estaba Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví. La forma en la que se comía en aquel tiempo era justamente sentados en el piso, se recostaban sobre un sofá, sobre un diván, sobre algo que había allí, alguna sábana, y se recostaban y comenzaban a comer y compartían. En este momento, fíjense que mucha gente está siguiendo a Jesús. Jesús llama a Leví. Leví decide seguir a Jesús, abandonar su puesto. De todo corazón decide seguirle. Y van a la casa de Leví. Y entonces allí se sientan a la mesa. ¿Quiénes se sentaron a la mesa? El texto dice que aconteció que junto a él, junto a Jesús, que está sentado en la mesa, sus discípulos se sentaron también. Y también numerosos recaudadores de impuestos. Se llenó la casa de gente extorsionadora. Se llenó la casa de gente peligrosa, gente que amaba el dinero. Y ahora Jesús está en este lugar con este grupo de gente, pero también fueron pecadores. ¿Por qué se le llama pecadores y quiénes son esta gente? Gente que eran conocida como pecadores por los escribas fariseos, la línea de escribas que siempre estaba velando por el cumplimiento de la ley. Ellos habían creado un sinnúmero de leyes aparte de las leyes entregadas por Dios a Moisés, y estas leyes incluían cosas como no caminar cierta cantidad de pasos en sábado, no escupir en sábado. Había un sinnúmero de leyes que ni siquiera ellos mismos podían guardar, pero sí velaban para que la gente las guardara. Aquellos que no guardaban esas leyes eran considerados pecadores. A este grupo de gente es que se le llama pecadores, que no guardan la ley conforme a lo que los escribas fariseos habían instituido. Así que imagínense a Jesús.
compartiendo en este lugar, sentado con los discípulos, y junto a ellos estaban los publicanos, recaudadores de impuestos, y los considerados pecadores por los judíos. ¿Qué combinación en aquel lugar? Eran muchos los que le habían seguido. Y aquí hay un detalle muy importante. De entre tanta gente que había seguido a Jesús, estaban también los publicanos. Estaban gente con diferentes razones, diferentes motivos, diferentes historial, pero ellos estaban aquí con Jesús. Y ese es el comienzo del cambio de la vida, cuando comenzamos a pasar tiempo con Jesús. Cuando Jesús comienza a interactuar con nosotros. Dice el texto bíblico en el verso 16, los escribas y los fariseos, al verle comer, cuando están comiendo, posiblemente no se lavaron la mano como dice una de las leyes, con los recaudadores de impuestos y los pecadores, le preguntaron a los discípulos. Fíjense que este es el segundo acercamiento. El primero fue en su mente. Ni siquiera hablaron. Pensaron, este está haciendo blasfemias al perdonar los pecados del paralítico. Jesús atiende a esa inquietud de su mente y entonces les dice un argumento teológico que puedes ver en la sección anterior. Pero aquí ellos no se acercan a Jesús, sino que le preguntan a los discípulos, mira, ¿qué es esto de comer y beber? Lee conmigo, por favor. ¿Qué es esto de comer y beber con los recaudadores de impuestos y pecadores? Yo quiero que tú puedas notar que pecadores también, no quiero decir que eran gente santa. Era gente también que tenía sus problemas, que eran gente que podían que estuvieran luchando con muchas cosas, porque estaban en contra de las leyes también. Este grupo de gente están allí y vienen los fariseos y preguntan a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Por qué Jesús está comiendo con estos publicanos y estos pecadores? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la situación? Así que los discípulos no responden. Al oírlo Jesús les va a responder. Y miren qué interesante es la respuesta de Jesús. Me encanta este versículo. Los sanos, miren esto, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes se consideraban sanos? Ellos se consideraban sanos. Y cuando tú no tienes la necesidad de algo, no lo vas a buscar. Fíjate que yo trabajé como médico por alrededor de unos 6 años. Y una de las cosas que yo noté cuando trabajaba como médico es que los pacientes aman a su médico y buscan a su médico cuando algo les está pasando. Usualmente cuando hay un dolor, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación, ellos van a su médico y buscan ayuda. Cuando usted no tiene necesidad como estos escribas y fariseos, usted nunca va a ir donde Jesús porque usted se considera sano. Usted no necesita pasar tiempo con Jesús. Ahora, estos recaudadores de impuestos, estos pecadores, reconocían que estaban enfermos y que necesitaban de Jesús. Aquí está la lección. En la medida en que reconoces tu necesidad, Jesús va a llenarla. Jesús va a suplirla. Y Jesús le dice, mira, yo no vine aquí a donde los sanos, yo vine donde los enfermos. No he venido a llamar a los que están justificados, a los justos, una justicia humana, pobre y triste, sino que he venido a llamar a los pecadores, porque esos son los que necesitan salvación. Hoy yo necesito a Jesús porque soy un pecador. Y yo creo que tú también necesitas a Jesús. Hay 7 lecciones que yo aprendo de esta sección. Número 1, Jesús disfrutaba enseñar en la naturaleza y mucha gente escuchó mientras Jesús enseñaba al lado de la playa. Tú también puedes ir a lugares diferentes a experimentar la presencia de Dios. Lo rechazado del mundo es ayudado y aceptado por Dios. Si te han rechazado, si has sentido que nadie te quiere, que nadie te acepta en la iglesia, en ningún lugar donde Dios está presente, recuerda que Dios sí te llama y Dios sí te acepta. Y que aunque el mundo te rechace, Dios tiene sus brazos abiertos para darte la bienvenida como su hijo amado. Él nos llama a sus hijos porque somos parte de su familia. Aunque nacimos de sangre humana, nacimos espiritualmente para ser parte de la familia de Dios. Tercera lección. Seguir a Jesús implica un sacrificio y también implica un abandono de lo que suele llenar nuestro corazón. En el caso de Leví, él tuvo que abandonar su puesto de trabajo. Él tuvo que abandonar la vida de recaudador de fondos y ahora estaba manejando fondos para la gloria del Señor y el ministerio de Jesucristo.
Lección número 4. Jesús es amigo y salvador de los pecadores. Jesús es tu amigo. Aunque te sientas perdido en tu mundo de dificultad, Jesús te ama y Él quiere salvarte. Lección número 5. Las leyes humanas no pueden definir la gracia de Dios ni las leyes de Dios. Estos fariseos que están aquí, estos escribas, tenían leyes que querían que estos pecadores cumplieran, pero sus leyes no están por encima de la sanidad que Jesús puede dar, porque Jesús y su gracia estaban estableciendo un paradigma diferente, una forma diferente de vivir la vida cristiana. Y eso es lo que va a crear un choque entre los líderes de la iglesia y Jesús. Lección número 6 dice, si no te consideras que necesitas salvación, ¿cómo entonces la salvación llegará hasta ti? Si te sientes salvo. Todos necesitamos del Salvador, porque no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús recibe a estos recaudadores de impuestos y a estos pecadores. El que reconoce su necesidad, llama, busca y encontrará. Como dice la palabra de Dios, el que pide, le será dado. Hoy es una muy buena oportunidad para tú comenzar a pedirle a Jesús lo que tú quieres que Él haga contigo. Vamos a estudiar en la siguiente sección la pregunta sobre el ayuno. ¿Has estado tú ayunando? Veamos esto en la siguiente sección. Que Dios te bendiga.